hablar sobre el Sermón del Monte, pero vamos a hacer una oración antes. Vamos a orar, poner en manos de Dios este tiempo y vamos a ver una presentación que nos va a poder ayudar un poco. Padre, gracias te damos por darnos el privilegio de estar juntos. Gracias por tu amor, por tu compasión, por tu fidelidad. Dios, gracias por mis hermanos, Señor. Agradecemos mucho, Señor, porque nos das la oportunidad, Señor, de estar juntos, la oportunidad, Dios, de poder aprender. Gracias por el interés. Gracias por nuestros hermanos que hoy se unen, Señor, nuevos hermanos de aquí de Guatemala. Padre, también ahora de nuestra iglesia en Chimaltenango y también hermanos de nuestra hermana iglesia San Pedro Sula. Dios, que hoy se unen, igual gracias a los hermanos ahí que están con nosotros, Señor, Padre de Panamá, de Ecuador, Señor, y que juntos, Padre, podemos aprender en este tiempo, Señor. Utilízame, Dios. Padre, sin duda alguna es un desafío, Dios, el Sermón del Monte, y es un reto aprenderlo, enseñarlo, pero sobre todo vivirlo, y queremos pedirte que tú nos puedas ayudar el día de hoy. Gracias por mis hermanos. Oramos en Jesús. Amén. Ok, gracias y de nuevo bienvenidos nuestros hermanos que hoy o que se acaban de conectar. Bienvenido sea cada uno de ustedes, ¿verdad? A, a este tiempo. Entonces vamos a empezar con el Sermón del Monte. Vamos a ver algunos puntos importantes hoy, ¿verdad? Hoy no vamos a empezar con el sermón propiamente dicho, ¿verdad? Entonces vamos a venir y vamos a ver algunos puntos que vamos a poder aprender juntos el día de hoy. Cuando hablamos del Sermón del Monte, sabemos que son los capítulos que están principalmente en Mateo, pero también en Lucas. Pero ¿cómo los abordamos para nuestra vida? ¿Cómo los abordamos? ¿Qué papel juegan en este nuevo pacto? ¿Qué papel juegan en nuestra vida? ¿Verdad? ¿Cómo los debemos de abordar y ver? ¿Es un ideal? ¿Son didácticos? ¿Son la ley? Hay tantas maneras, de verdad, de poder abordar estos desafíos que el Sermón del Monte trae a nuestra vida. Entonces, durante el curso vamos a poder aprender un poco de los desafíos, de los retos, pero también de la correcta interpretación de algunos de los pasajes. El curso, ¿verdad? O este módulo lo veremos en 3 semanas, entonces vamos a correr un poco, ¿verdad? Pero vamos a tratar de poder cubrir la mayor cantidad del sermón y sobre todo los puntos trascendentales para nuestra vida, ¿verdad? Entonces hoy va a ser, hoy nuestra clase introductoria, ¿verdad? Sobre el Sermón del Monte. Entonces, ¿qué vamos a ver hoy? ¿Qué es lo que hoy vamos a trabajar? Es el contexto y el escenario del Sermón del Monte, ¿verdad? Hoy vamos a hablar un poquito de cuál es el contexto del escenario, cuál es el contexto inmediato, el contexto en el libro, ¿verdad? Y cuál es el escenario en el que Jesús está cuando habla del Sermón del Monte, ¿verdad? Si tienen alguna duda, algún comentario, yo no los puedo ver en pantalla, ¿verdad? Para poder ver la presentación, pero tranquilamente pueden interrumpirme, ¿verdad? Y pueden ahí hacer alguna duda, alguna consulta. Igual yo voy a ir haciendo pausas para que podamos aprender sobre este tema. Este, eh, este profesor y escritor, ¿verdad? Es un teólogo latinoamericano, ¿verdad? David Suazo, dice, nuestra responsabilidad con el Sermón del Monte no es solamente conocerlo, entenderlo y proclamarlo, sino sobre todo obedecerlo. Está claro que esto es lo que Jesús tenía en mente cuando entregó este sermón, ¿verdad? Y él tiene un libro que acaba de escribir. Tuve la oportunidad, bueno, he tenido la oportunidad de recibir varios cursos con el doctor Suazo. Es una increíble persona, pero también es un increíble teólogo y escribió este libro que se llama La justicia del reino, que trata sobre el Sermón del Monte. Nos vamos a topar durante el curso con algunas notas de clase de él, ¿verdad? Y nos va a ayudar mucho a poder reforzar lo que estamos aprendiendo. Pero esta última parte, eh, es donde viene el desafío, ¿no? ¿Verdad? Donde en la interpretación está claro de que lo que Jesús tenía en mente cuando entregó el sermón es que tenía que ser obedecido, ¿verdad? Es
lo que hoy necesitamos comprender en este día, ¿verdad? El Sermón del Monte, sé que hay puentes que no podemos cruzar culturalmente, pero hay muchas conexiones que sí podemos hacer en nuestra cultura con el Sermón del Monte. Entonces Jesús tenía la visión de que debíamos de obedecerlo y así debe de ser para cada uno de nosotros. Entonces, bueno, viendo entonces esta parte del contexto, vamos a empezar es el contexto y el escenario del Sermón del Monte, ¿verdad? Y vamos a ver algunos puntos que nos pueden ayudar. Vamos a ver, pues ya estamos un poco sobre la introducción. Vamos a ver el contexto mayor del libro, ¿verdad? ¿Cuál es el contexto mayor? ¿Qué papel tiene el sermón dentro del libro, principalmente Mateo y Lucas? Vamos a ver un poco el contexto inmediato, ¿verdad? ¿Cuáles son los pasajes que anteceden o preceden al sermón y los que están después? Y también pues vamos a ver un poco de cuál era el escenario, ¿verdad? ¿Cuál era la audiencia que Jesús tenía en el momento de dar el sermón del monte? Lo primero, vamos a ver el contexto y el escenario del sermón del monte, ¿verdad? ¿Cuál es el contexto y el escenario del sermón del monte? Y lo primero que vamos a ver es el contexto mayor del libro, ¿verdad? ¿Cómo encaja el sermón del monte en el Evangelio de Mateo? ¿Verdad? ¿Cómo encaja? ¿Es un discurso aislado? ¿Verdad? ¿Es un discurso aislado? ¿Es parte de una estructura literaria? ¿Verdad? Diseñada cuidadosamente de acuerdo con el plan del escritor, como diciendo el escritor lo unió, lo juntó, ¿verdad? Y hay varias maneras, ¿verdad? De ver la estructura del libro, principalmente en Mateo, donde abarca casi o todo el Sermón del Monte. Las dos más sobresalientes, hay dos estructuras. La primera estructura, más sobresaliente históricamente, ¿verdad? Dada por los teólogos, es la estructura literaria dispensacional, ¿verdad? Sobre una revelación continua. Y lo que nos enseña es que Mateo se divide en dos grupos principales, ¿verdad? Esta la primera, ¿verdad? Esta del dispensacionalismo clásico, ¿verdad? Y de la teología bíblica contemporánea son las dos que vamos a ver. La primera, que es esta que tenemos en pantalla, ¿verdad? Esta divide Mateo básicamente en dos grandes divisiones, dos grandes divisiones. La primera que está en Mateo 1, del 1 al 12:21 y que es titulada La popularidad de Jesús, como fue el momento de mayor popularidad de Jesús dentro del contexto de Mateo. Y la segunda parte, Mateo 12:22 hasta el final del libro, el rechazo de Jesús. Según esta estructura del Sermón del Monte, el Sermón del Monte está en la primera sección, ¿verdad? Es parte de la sección de la popularidad de Jesús. Es ahí donde está colocada en este bosquejo de esta estructura, ¿verdad? Dirigiéndose especialmente a un pueblo judío, ¿verdad? A quienes él ofreció el reino. La segunda manera, ¿verdad? De ver la estructura de Mateo es la provista por la teología bíblica, ¿verdad? Esta estructura literaria de la teología bíblica. Cuando hablamos de teología bíblica, es una corriente de interpretación, de teología, ¿verdad? Digámoslo así, especialistas en los textos bíblicos y sobre todo, ¿verdad? En los evangelios. Esta estructura literaria, ¿verdad? Esta estructura literaria trata de ver el libro como una unidad en la que sobresalen no tanto los aspectos narrativos, cronológicos, sino los discursos, ¿verdad? Discursos que están muy claramente en el libro de Mateo, ¿verdad? El libro de Mateo contiene varios discursos que ahorita los vamos a ver. De manera que se puede ver el libro a través de 5 discursos y como se trata también de 5 secciones narrativas. Algunos dicen que esta estructura trata deliberadamente de reproducir los 5 libros del Antiguo Testamento, algo aventurado, pero es lo que algunos creen que Mateo tenía en mente. Entonces la división
según, o la estructura literaria según la teología bíblica, está de esta manera. Uno, la narración, y dos, los discursos. Y está muy marcado. Vemos acá que el libro empieza con una narración, ¿verdad? Cuando hablamos sobre la narrativa, significa que está relatando eventos, ¿verdad? Está relatando eventos, está contando historia, ¿verdad? De que Jesús sanó, de que Jesús iba caminando, que Jesús se encontró, que Jesús estaba en un lugar, ¿verdad? O en el caso de la primera parte de narración, pues obviamente de el trasfondo en el nacimiento de Jesús. Terminando la narración, viene un discurso, ¿sí? Viene el primer discurso y está en Mateo 5 a Mateo 7:27, que es el Sermón del Monte. Luego viene una transición y luego viene otra narración. Luego viene otro discurso y luego viene otra transición. Luego viene otra narración y luego viene otra transición. Un ejemplo, esta es la tercera transición, es el discurso de las parábolas. Luego va otra transición y luego va otra narración y así abarcando 5 discursos principales dentro del libro de Mateo. Esta estructura muestra una introducción general narrativa, una conclusión general. Si te das cuenta que hay una introducción general y aquí encontraremos una conclusión general narrativa que engloba tanto el nacimiento, los primeros años del ministerio de Jesús y sus acontecimientos finales en la conclusión, su muerte y su resurrección. En medio de esto, como que fuera una hamburguesa, en medio están los discursos precedidos por secciones narrativas, ¿verdad? Hay esa transición, ¿verdad? Que se repite al final de cada discurso. Es muy clara la estructura literaria de Mateo. Termina un discurso, hay claramente una transición, viene una narración y luego viene otro discurso. Al terminar Jesús estas palabras, un ejemplo, ¿verdad? Al terminar Jesús estas palabras, al decir Jesús estas palabras, viene entonces la narrativa. Jesús iba para allá o Jesús caminaba de una u otra manera. Se puede concluir entonces que los discursos forman la parte medular del Evangelio de Mateo. ¿Ok? Y esto es muy importante, ¿verdad? O sea, cuando vemos que en el curso pasado hablamos sobre el propósito, ¿verdad? Del escritor bíblico, ¿verdad? Obviamente a través del Espíritu Santo, pero en la visión, ¿verdad? Del escritor bíblico y ese trabajo en dos, como lo dice Stott, ¿verdad? Que hay una doble autoría, ¿verdad? La autoría de Dios y la autoría también del escritor bíblico, pues en la mente, en el propósito del libro de Mateo, lo más importante no es la narración, aunque está ahí y obviamente es bíblica, es palabra de Dios. Lo más importante que Mateo quería resaltar y quería dejar muy claro son los discursos. Se puede decir que los discursos, entre los que está el Sermón del Monte, son la columna vertebral, ¿verdad? La columna vertebral. Sin ello, ¿verdad? Obviamente, sin ello desestimar, ¿verdad? Las extensas secciones narrativas que proveen también muchas enseñanzas, ¿verdad? Y esto es muy importante. En la narración hay enseñanza, ¿verdad? Hay enseñanza en la narración. Hay teología, hay doctrina en la narración, pero los discursos son esta este, base importante. Viendo así el libro del Sermón del Monte, es entonces el primer discurso. Entonces nosotros, pues por la idea que tenemos, ¿verdad? Y nos vamos, o yo me voy a ir con esta estructura, ¿verdad? No con la estructura dispensacionalista, sino con la teológica bíblica, donde los discursos son esa columna vertebral y entre ellos, pues el más importante según muchos es el Sermón del Monte. Es el primer discurso de Jesús, ¿verdad? El cual viene, como vemos aquí claramente en la estructura, nos lo deja ver con mucha claridad, viene en el inicio de su ministerio, ¿verdad? Comenzando su ministerio, según Mateo, y es también el discurso más extenso en el Evangelio y probablemente
esto responda a las características de Mateo de introducir un tema y luego extenderse sobre él, ¿verdad? Y es lo que Mateo hace como una manera de cómo él escribe este evangelio. Entonces, vemos acá este papel que el discurso del Sermón del Monte tiene en esta estructura literaria, ¿verdad? Entonces, este es el contexto, ¿verdad? Mayor del libro, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podríamos ubicar entonces del Sermón del Monte dentro del libro de Mateo si yo te preguntara, ¿cuál es el papel, ¿verdad? Del Sermón del Monte en el libro de Mateo, en el contexto mayor del libro de Mateo, pues es el primer discurso y el más extenso del libro de Mateo. Está precedido por una narración de los antecedentes de Jesús antes de nacer y también, ¿verdad?, sobre el inicio de su ministerio. Pero es la base principal de su enseñanza. ¿Alguien tiene alguna duda de esto? ¿O algún Pablo, comentario? ¿Sí? Pablo, solo creo que me perdí un poco. Decías que lo que Mateo más quiso resaltar fueron los discursos. Ujú. Ah, ok. Sí, Solamente eso. sin desestimar el resto, ¿verdad? Ajá. Desestimar el resto, obviamente. O sea, Sí, no es que es que lo... mencionaste también la narración, entonces ahí me perdí, Sí, pero sí tomé bien la nota. sí, el propósito Gracias. o la visión central era resaltar los discursos. Es como la columna vertebral del libro de Mateo, pero realmente es importante porque cuando nosotros vemos el libro de Mateo, realmente no lo vemos como un libro de discursos, un ejemplo, ¿verdad? O sea, no lo vemos como, sí, ahí en ese libro es increíble porque hay 5 discursos de Jesús, ¿verdad? O 5 prédicas, si lo queremos llamar de esa manera, o 5 sermones de Jesús, ¿verdad? Pero esta estructura nos muestra de que sí, es algo que sobresale en el libro de Mateo. ¿Alguien más? Una pregunta, este mismo desglose que estás haciendo para Mateo, ¿lo vas a hacer para Lucas, con el En, Sermón Lu- del Monte? En Lucas es muy difícil porque no existe esta estructura literaria de esta manera, ¿verdad? O sea, no está dividido en narración, discurso y transición, ¿verdad? Entonces, el libro de Lucas tiene otra finalidad, ¿verdad? Otro propósito que no encaja exactamente en este. Ujú. Ok, entiendo. Sí. Sí, la base principal de lo que vamos a estar estudiando va a ser Mateo, ¿verdad? Mateo lo que vamos a estar, porque es donde está la mayor extensión y vamos a irnos apoyando de Lucas, lo vamos a ver en un momento. Ok, entonces ahora vamos a ver el contexto y el escenario del Sermón del Monte. Vamos a ver ahora el contexto inmediato, ¿verdad? Vamos a ver, ¿alguien puede leer Lucas 6 del 12 al 19, por favor? ¿Alguien que me pueda apoyar leyendo Lucas 6 del 12 al 19? Perdónanos el mal que hemos hecho, así como nosotros hemos perdonado a los que nos han hecho mal. No nos expongan a la tentación, sino líbranos del maligno. Lucas 6 del 12 al 19. Ok, Ujú. porque si ustedes perdonan a otros el mal que les han hecho, su Padre que está en el cielo los perdonará también a ustedes. Pero si no perdonan a otros, tampoco su Padre les perdonará a ustedes sus pecados. Cuando ustedes ayunen, no pongan cara triste, como los hipócritas, que aparentan Yo creo tristeza que para... está leyendo Está Mateo. leyendo Está leyendo Mateo. Mateo, es Sí, Lucas. Lucas 6 del 12 al 9. Voy a leerlo yo, dice. yo lo tengo. Si Ok, quiere lo dale. leo. Ok, dice, por aquellos días Jesús se fue a un cerro a orar y pasó toda la noche orando a Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a quienes llamó apóstoles. Estos fueron Simón, a quien puso también el nombre de Pedro, a Andrés, Pero, hermano de Simón, ujú. Sí, está bien, perdón. Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, hijo de Alfeo, Simón, al que llamaban el Celote, Judas, hijo de Santiago,
y Judas Iscariote, que fue quien traicionó a Jesús. Jesús bajó del cerro con ellos y se detuvo en un llano. Se habían juntado allí muchos de sus seguidores y mucha gente de toda la región de Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y Sidón. Habían llegado para oír a Jesús y para que los curara de sus enfermedades. Los que sufrían a causa de espíritus impuros también quedaban sanos. Así que toda la gente quería tocar a Jesús porque lo sanaba a todos con el poder que de él salía. Amén, ahí estamos bien. Muchas gracias. Bueno, aquí viendo el contexto inmediato desde la perspectiva de Lucas, vemos que antes de pronunciar el Sermón del Monte, Jesús había pasado ¿qué? Toda la noche en oración, Orando. ¿verdad? Entonces, él estaba orando toda la noche. A la mañana siguiente, ¿verdad? Después de pasar orando, escoge a los 12 discípulos, ¿verdad? Lo vimos ahí en los versículos del 13 al 16. Aunque Mateo, ¿verdad? Dice que solamente escogió a los primeros, ¿verdad? Es lo que Mateo dice en Mateo 4, del 18 al 22. Enseguida, tanto Mateo como Lucas narran la curación de enfermos, la liberación de demonios, ¿verdad? Como lo vimos aquí en el versículo 18 y 19. Ambos evangelistas mencionan que grandes multitudes seguían a Jesús, ¿verdad? Lo vimos ahorita en el versículo 17 y también Mateo lo dice en Mateo 4:25, lo cual coincide con el tiempo de popularidad de Jesús, ¿verdad? Lo que vimos también en la otra estructura dispensacionalista. De manera que el Sermón del Monte es pronunciado inmediatamente, hermanos, después de la elección de los 12, ¿verdad? Esto hace de este sermón el primero que escucharon los discípulos, al menos todos ellos juntos, ¿verdad? Los 12 apóstoles. Mateo menciona que Jesús ya predicaba antes, ¿verdad? No es como el primero, tal vez es el primero registrado, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Y el primero en importancia, pero en Mateo 4:17, 4:23, pues Mateo dice que a Jesús estaba enseñando. Pero es muy probable que en esas épocas, en Mateo 4, no tenía todavía escogidos a todos sus discípulos y no tenía una multitud tan grande como la que está teniendo ahora en este sermón. Al mismo tiempo, el sermón es pronunciado a estas grandes multitudes, probablemente la primera vez que Jesús hacía esto. Por eso es tan importante, tan marcado y tan bien registrado, ¿verdad? Este es el primer sermón de Jesús registrado en ambos evangelios y en general en todos los evangelios. Entonces, Lucas, sin embargo, nos enseña algunas cosas, ¿verdad? Que podemos ver. Hay acontecimientos previos, ¿verdad? Hay acontecimientos previos que vamos a ver o que están ahí. Yo les voy a compartir la presentación, ¿verdad? Pero Lucas parece colocar este sermón más adelante en el ministerio de Jesús. ¿Por qué menciono esto? Porque cuando vamos comparando, nos pueden surgir como esas dudas, ¿verdad? ¿Será que se está contradiciendo Lucas con Mateo? ¿Será que está registrado de otra manera? ¿Por qué es esto? Mateo coloca la sección de los 12 después del sermón, ¿verdad? Y vemos claramente que Lucas no, Lucas lo coloca antes. Ya sabemos que Mateo no estaba siguiendo un orden cronológico exacto, pero Lucas tampoco. Entonces esto es muy importante nosotros entenderlo en el contexto inmediato. Vamos a leer las escrituras y vamos a ver y podríamos encontrar como que una cosa está primero y otra está después, ¿verdad? Pero realmente en la mente de estos evangelistas y sobre todo lo que vemos en la crítica textual, ellos no están teniendo como un propósito de hacerlo todo de una manera cronológicamente ordenada. Siguen una estructura, ¿verdad? Siguen un orden y es bastante coherente, pero no es radicalmente, ¿verdad? Como lo hacen, ¿verdad? No es un reporte lo que ellos están haciendo, ¿verdad? No están dando un reporte, no están dando un registro legal, sino están narrando lo que a ti y a mí nos pasaría si narramos una historia,
¿sí? Si tú y yo narramos una historia, es muy probable que algunos eventos los pongamos antes y otros después, ¿verdad? Y no sé si te ha pasado, los que están casados están hablando con la esposa del mismo evento y y el esposo dice, es que esto pasó tal día. No, no, mi amor, esto pasó el otro día, ¿verdad? Será y todavía se quedan viendo, ¿no? Entonces, y a veces pensamos, no, pero es que nosotros no somos inspirados, no tenemos el Espíritu Santo. Pero dentro de esa doble autoría, para el Espíritu Santo cumplía con su propósito lo que estos hombres estaban realizando, ¿verdad? Y están siendo total y completamente inspirados. No importa el orden cronológico tanto como a veces le podemos poner énfasis. Lo que importa es la enseñanza en sí. Esto es lo más importante para Mateo y es más importante para Mateo aún que para Lucas. Porque como ya vimos, Mateo tiene un enfoque muy importante en los discursos y en la enseñanza, ¿verdad? Y en la enseñanza. Entonces, esto es importante que nosotros podamos ver y que podamos entender algunos puntos que vimos acá en este registro, ¿verdad? El escenario del Sermón del Monte lo vamos a ver en un momento, pero aquí podemos ver entonces, es la primera predicación, es los acontecimientos previos que algunos se leyeron en el versículo 12, 13, 16 hasta el 19 y que también los vemos en Mateo 4, ¿verdad? También vemos que es la primera predicación o por lo menos el primer discurso registrado, ¿verdad? Por ambos evangelistas. Y la elección de los 12 es parte importante de la narrativa, ¿verdad? Es muy importante, o sea, como que Jesús estaba muy interesado de ya tener un grupo sólido de discípulos para poder lanzar el sermón, ¿verdad? Como que en la visión de Jesús, la inclusión de los discípulos que escucharan este sermón es muy importante, muy importante. Por eso nosotros también como discípulos de Jesús debemos de ver la importancia de este sermón en nuestra vida, ¿verdad? Debemos de ver la importancia de este sermón en la vida de la iglesia, ¿verdad? Porque para Jesús fue importante. Para Jesús fue muy importante este sermón. Y por eso necesitamos nosotros entender que si para Jesús fue tan importante que quería que estuvieran sus apóstoles y un buen grupo de personas, multitudes ya ahí, y fue en un punto de su popularidad bien alto, para él fue muy importante darlo, debe ser hoy para la iglesia muy importante. Sí, debe de tener ese papel de importancia para nuestra iglesia, ¿verdad? Y para las iglesias de Cristo. Entonces, es lo que el Sermón del Monte debe de ocupar en nuestra mente, ¿verdad? Debe de ocupar en nuestra mente, porque cuando leemos los evangelios, a veces siendo honestos, a veces nos impacta más la narrativa, porque la narrativa es maravillosa, ¿verdad? Y es vívida y nos metemos en nuestra mente, estamos ahí, ¿verdad? Y disfrutamos y hasta revivimos la narración. Pero la enseñanza, ¿verdad? Era vital y para el ministerio de Jesús lo fue y debe de ser también para nosotros, ¿verdad? Entonces, esto es muy importante. No sé si alguien tiene alguna duda sobre este punto. Ok. Ahora vamos a ver el escenario para concluir hoy. ¿Cuál es el escenario? ¿Dónde es donde está Jesús? ¿Cómo es lo que está pasando? ¿Dónde se desarrolla esta escena, verdad? Que vemos y conocemos como el Sermón del Monte. El lugar. ¿Dónde se desarrolla esta escena? Mateo dice que en el monte, ¿verdad? Mateo 5.1, 8.1, ¿verdad? Y Lucas dice que en un lugar llano, ¿verdad? Entonces, aquí empiezan los problemas aparentemente, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el monte o cuál es el llano? ¿Verdad? Como le dice Lucas. ¿Verdad? Por lo que dice Mateo 8.1 y Lucas 7.1, parecería que el monte estaba a los alrededores de Capernaum, ¿verdad? Donde fue el centro ministerial de Jesús, ¿verdad?
no se identifica claramente, ¿verdad? A no ser por el artículo definido. Hay un artículo definido que es el artículo el que utiliza Mateo. En el griego, el artículo, cuando hay un artículo definido, significa que esto es algo conocido, ¿verdad? Es algo conocido, ¿verdad? Es algo que, como que fuera casi un nombre propio, ¿verdad? Es algo que todos saben de qué está hablando, ¿verdad? No es un monte, sino es el monte, ¿verdad? No es el predicó en un monte, entonces pueden ser en muchos montes o en muchos llanos, pero utiliza Mateo el artículo el, ¿verdad? El artículo el, que significa que era un lugar que todos conocían, por lo menos los lectores originales lo conocían. Lo cierto es que no se puede identificar con exactitud. Hoy en día en Jerusalén hay hasta una iglesia bien bonita y un lugar ahí todo bien, bien. Si uno ve las fotos, dice, pues aquí no creo que haya predicado Jesús porque todo parece precioso, ¿no? ¿Verdad? O todo está precioso, pero no se ha logrado identificar con claridad dónde fue el monte, pero sí era un lugar conocido para ellos. Lo más complicado, ¿verdad? Es la contradicción, ¿verdad? Que hay en la narración de Lucas, ya que este evangelista ubica el sermón en un llano, y hay una diferencia entre un llano y un monte, ¿verdad? Algunos sugieren que se trata de dos sermones, ¿verdad? Algunos creen que son dos sermones. Y en esto pues vamos a unirnos a las especulaciones, ¿verdad? Pronunciados en diferentes ocasiones. Puede ser real, puede tener alguna lógica, digámoslo así. Otros piensan que se trata de enseñanzas de Jesús que él las ha ido dando en forma progresiva, ¿verdad? Es decir, no todo se enseñó en una sola ocasión, pero porque la temática, ¿verdad? Era muy amplia, ¿no? Vemos que él usa, hay muchos temas diferentes. Hoy diríamos como que Jesús dio una serie de clases, ¿verdad? El tema, el reino de Dios y un día de un lugar, una cosa, otro día de otra cosa y así, ¿no? Estamos de nuevo especulando, ¿verdad? Especulando y nos unimos y aprendemos de esas mismas especulaciones. Hoy diríamos que tal vez es una serie de sermones sobre la ética, ¿verdad? O sobre la justicia o sobre el reino, ¿no? ¿Verdad? Pero la verdad es que no hay necesidad de hacer eso para solucionar una aparente contradicción. Como nosotros hemos aprendido, la Biblia no se contradice, ¿verdad? La Biblia se complementa. Lo más probable es que Lucas enfatiza el momento en que Jesús realiza sus sanidades, mientras que Mateo, el momento de la enseñanza. Entonces, el doctor David Suazo es su postura y creo que es muy lógica, porque si la idea principal de Lucas son los milagros, esos ocurren, es muy probable en el llano, en la parte baja. Y cuando se habla de la enseñanza, Jesús sube al monte para tener mayor, como escenario, entonces Mateo menciona la enseñanza. Entonces ahí podríamos solucionar una aparente contradicción. Otro asunto que se presenta es en la introducción del sermón a la audiencia, y eso lo vamos a ver ahorita en un momento. Pero en cuanto al lugar, volvemos a lo mismo. ¿Qué diferencia hay para nosotros si es en un monte o en un llano? No hay ninguna diferencia, porque lo que importa es la enseñanza. Pero como estudiosos de la Biblia debemos de tratar con todo lo que nos queda, ¿verdad? Y todos los recursos que podamos tener, de solventar hasta donde se pueda esas aparentes contradicciones que realmente no lo son y no son importantes. Ahora, otro punto que también es importante es la audiencia. Y la parte de la audiencia es vital para poder también entender qué estaba en la mente de Jesús, ¿verdad? Vemos que las multitudes, Mateo 5:1, ¿verdad? Entonces, el sermón hay una audiencia, hay alguien que está escuchando. Tanto Mateo como Lucas mencionan las multitudes. Aparentemente Mateo hace diferencia
¿verdad? Entre las multitudes y los discípulos. Pero Lucas dice una multitud de discípulos, ¿verdad? Lo leímos ahorita en Lucas 6:17, ¿verdad? Una multitud de discípulos. Sin embargo, Lucas parece diferenciar entre la multitud de discípulos y los discípulos de Jesús, ¿verdad? Los discípulos de Jesús. Entonces, aquí esto es muy importante porque lo que recién Jesús había elegido, que están en Lucas 6:20, esta situación no es extraña, porque en otros discursos, perdón, de Mateo sucede lo mismo. En Mateo 13 había una multitud, pero también, si se recuerdan el discurso de las parábolas, dentro de las parábolas o dentro de esos discursos, también Jesús tiene pláticas con sus discípulos, ¿verdad? Recuerdan cuando les explica las parábolas, ¿verdad? Cuando les explica las parábolas. Entonces vemos que la audiencia había una multitud, miles de personas, ¿verdad? Están ahí miles de personas. Pero también, como les decía, está la multitud de discípulos. ¿Y cómo interpretamos esto? ¿Verdad? Esa multitud de discípulos. La frase del versículo 2 de Mateo 13, ¿verdad? Y bueno, en Mateo, perdón, sucede lo mismo. Y algo que vemos es que en el versículo 2 de Mateo 5 dice, abriendo la boca les enseñaba diciendo, ¿verdad? Se entiende como una expresión técnica, ¿verdad? De que se usaba en el mundo griego para introducir una enseñanza importante, ¿verdad? Para poder introducir una enseñanza importante. ¿Se recuerdan que a la parte de Galilea, ¿verdad? Se le llamaba Galilea de los Gentiles, ¿verdad? Por eso era despreciado ese lugar y Capernaum era parte de esa Galilea. Entonces, es muy, muy importante y cuando hacemos un estudio, sobre todo de la carta de Santiago, podemos entender que dentro de esa región de Galilea se hablaba griego ampliamente, ¿verdad? Entonces, por eso Mateo utiliza parte de esta estructura y que Jesús la usó como un tecnicismo para dar inicio a esta audiencia. Entonces, vemos que dentro de la audiencia hay una multitud de discípulos, ¿verdad? Pero también están los discípulos. Entonces, hay tres audiencias, ¿verdad? Tres audiencias. Antes de ir y concluir definiendo las tres audiencias, esa parte de la enseñanza es muy importante, ¿verdad? Porque algunos dicen que Jesús desarrolla desde el principio la estrategia de predicar a las multitudes y de enseñar a sus discípulos, ¿verdad? Como que era la estrategia de Jesús, dicen algunos, ¿verdad? Como parte de ese plan de formación. Hay un estudioso del Nuevo Testamento que es el doctor Constable, y él dice que hay alguna diferencia entre predicar y enseñar. Hay dos vocablos totalmente diferentes. Queruso, que es predicar, y didasco, que es enseñar. Son usados ambos por los escritores del Nuevo Testamento para señalar audiencias diferentes. Generalmente, predicar es una acción dirigida a una audiencia mayor, ¿sí? A una multitud, mientras que enseñar se dirige a una más pequeña, más comprometida. En este caso, los discípulos elegidos. Entonces, regresando a las audiencias, las multitudes son discípulos, ¿verdad? En el sentido más amplio, estas multitudes de discípulos. Es decir, gente interesada en aprender, pero no necesariamente comprometidas, ¿verdad? Con el maestro. Muchos de esos discípulos de esas multitudes no continuaron siguiendo a Jesús, ¿verdad? ¿Alguien me puede leer Juan 6:66, por favor? Juan 6:66. Sí, amén. Gracias. Desde entonces, muchos de los que habían seguido a Jesús lo dejaron y ya no andaban con él. Correcto. Puede ser que esas mismas multitudes son las que Lucas 6:17 llama la multitud de discípulos. Esto es muy importante porque no debería haber equivalentes o equivaler, perdón, aquí discípulos
como con verdaderos discípulos, digamos de alguna manera, ¿verdad? Por eso en la versión que leyó nuestro hermano, no lo traduce como discípulo, sino como seguidor, ¿verdad? Pero la palabra al final en el griego era la misma. Parece que en el Evangelio hay discípulos de multitudes y discípulos comprometidos, ¿verdad? Está la multitud, la que está ahí haciendo bulto, ¿verdad? Pero están los verdaderamente comprometidos y vemos aquí un ejemplo muy claro en Juan 6:66, ¿verdad? Que acabamos de leer. Entonces hay esas tres audiencias y están los discípulos, ¿verdad? Los discípulos. Entonces Lucas, que utiliza esos términos, es diferente, aunque es el mismo escritor, pero es tan diferente cómo lo usa en el Evangelio a cómo lo usa en el libro de los Hechos, ¿verdad? En el libro de los Hechos, cuando dice discípulo, es discípulo, y aquí en Lucas, perdón, en su Evangelio utiliza esa palabra multitud, ¿verdad? De discípulos, personas que estaban ahí, pero no necesariamente comprometidas. Por eso el Sermón del Monte es bastante radical, ¿verdad? Bastante amplio y bastante fuerte, porque está tratando de abarcar tres audiencias, tres audiencias. ¿Verdad? Es cuando, como pasa a veces en nuestras iglesias, que hay visitas, ¿verdad? Que están los hermanos que solo llegan y no están ahí, y que están los hermanos que son más comprometidos. Pero esto, lo que vemos en el Sermón del Monte, es a gran escala. Y el entender la audiencia nos va a ayudar cuando ya empecemos a estudiar el Sermón del Monte, los desafíos tan grandes que habían para estas tres audiencias y cómo estos mismos desafíos iban a permitir que las audiencias fueran como escalando, digámoslo así, en niveles, ¿verdad? Que las multitudes se iban a convertir en multitudes de discípulos y que esa multitud de discípulos se iba a diluir, digámoslo así, y se iba a convertir en discípulos, ¿verdad? Pero todo es a través de la predicación, en este caso, de la enseñanza. Entonces, esto es lo que hoy les quería compartir. Es algo muy general, ¿verdad? Pero que quería que nos situáramos en cuán importante es el sermón, ¿verdad? En la dinámica del Nuevo Testamento y en el ministerio de Jesús. Nuestras iglesias, ¿verdad? Y en general muchas iglesias no tenemos el peligro de convertirnos en más iglesias paulinas que en iglesias de Jesucristo. A veces predicamos más sobre las cartas de Pablo, ¿verdad? O sobre la teología paulina que sobre el ministerio de Jesús. Entonces, el estudio del Sermón del Monte, hermanos, nos va a dar un excelente equilibrio en el reino de Dios, un excelente equilibrio para la justicia del reino, cómo debe de vivir el reino, ¿verdad? Y cómo debemos de vivir los discípulos de Jesús y cuál era la perspectiva que Jesús tenía para ellos, ¿verdad? Esto les quería compartir hoy. La próxima semana vamos a ver cómo interpretar el sermón y vamos a ver varias corrientes históricas de cómo han interpretado el Sermón del Monte y hasta en la tercera semana, las últimas 4 semanas, ya propiamente vamos a entrar en el Sermón del Monte, pero estos antecedentes nos deben de ayudar mucho para poder tener una perspectiva correcta del sermón y para que también nos pueda desafiar muchísimo en nuestro corazón. ¿Alguien tiene alguna duda de lo que hoy hablamos? Pablo, solo una observación que en realidad yo siempre pensaba en esta escritura de Juan 6:66, de que ya tú lo explicaste antes, ¿verdad? Que yo siempre decía, pero ¿por qué habla de discípulos? Y Jesús empezó su ministerio, ¿verdad? Y el Sermón del Monte habla de los discípulos, ¿verdad? Y luego aquí en el versículo 67 también él dice, también ustedes quieren marcharse. Ahí se está refiriendo a sus verdaderos discípulos ya. Correcto. Ahí están las dos audiencias, ¿verdad? ¿Verdad? Y es y el capítulo 6 es un capítulo de enseñanza, ¿verdad? Bastante radical y fuerte, ¿verdad? Pero es un capítulo de enseñanza que trae esa respuesta no grata, ¿verdad? De estas personas que se van, ¿verdad? Sí. Interesante. Gracias, Pablo. Gracias, Frank. Ok. ¿Alguien más?
¿no? Ok, bueno. Sí, Paulo, Sí, Rita. una pregunta. En esa aparente contradicción que hay entre uno y el otro, ¿verdad? Entre Mateo y Lucas, para poder estudiar y saber y llegar a una conclusión de eso, ¿en dónde se estudia? ¿En los libros que tú nos has dado? ¿O cómo se hace para averiguar eso? Si en dado caso encontramos otro ejemplo así, ¿verdad? En las escrituras. Ujú. Bueno, en el caso de Mateo, bueno, en el caso del Sermón del Monte específicamente, ¿verdad? Seguramente los comentarios, ¿verdad? De bíblicos serios, ¿verdad? Van a tratar de abordar esta contradicción o esta aparente contradicción, como la vimos hoy, ¿verdad? De que puede ser el enfoque del llano y del monte, que está enfocado en Lucas las sanidades y Mateo la enseñanza, ¿verdad? Aquí es como, digámoslo así, solventamos la contradicción, pero pues obviamente habrá quien no quede satisfecho, ¿no? Porque no hay una certeza, ¿verdad? Pero tendremos que abordarlo de diferentes formas y maneras. En este caso, pues esa es una forma viable, pero las otras interpretaciones pueden tener cierto respaldo de algunos y podría hacernos tal vez sentir como, bueno, tal vez era otro sermón, que es probable, puede ser, pero por la ubicación de los discípulos, no. Entonces, va a depender de cuál sea la contradicción. Un comentario puede ayudar, ¿verdad? A poder, un comentario serio a abordar esa contradicción, ¿verdad? Ok, gracias. De nada, Rita. Yo creo, Pablo, disculpa que voy a intervenir nuevamente. Bueno, el Sermón del Monte es algo muy interesante porque hay 9 bienaventuranzas, parece que eran los pobres de corazón, a los pobres de espíritu, y empieza a dar, pero yo he escuchado interpretaciones diferentes que dan mucho. Yo sé que aquí contigo va a ser algo bien interesante, porque especialmente la primera bienaventuranza que se refiere a los pobres de espíritu, ¿verdad? Porque ellos heredarán el reino de los cielos. Entonces, eh, yo creo que muchas veces piensan que Jesús se refiere a los pobres económicamente, pero la palabra ahí es clarito, y entonces Jesús exhorta, dice, a la pobreza voluntaria, ¿verdad? Entonces, es algo muy interesante que yo no quisiera meter mucho en ese tema porque sé que lo vamos a aprender, pero sí está bueno ir conociendo especialmente la parte narrativa que tú dices en este momento, ¿va? Y la teológica, porque ahí es donde vamos a ir descubriendo exactamente dónde es que se está ubicando este sermón, vaya, que se está hablando, porque si hay muchas cosas que he visto personas que le dan otra interpretación diferente al respecto, ¿verdad? Sí, ahí nos va a ayudar el complemento, ¿verdad? Porque Lucas dice pobres, un ejemplo, por darte un caso, él dice pobres. Y la palabra en griego pobre está hablando de pobreza, ¿verdad? Indigencia. Pero Mateo nos lo explica mejor, ¿no? ¿Verdad? Pobreza de espíritu. Entonces ahí es donde ellos se van a ir complementando ambos evangelios, ¿verdad? Y también un poco ahí del Antiguo Testamento para complementar los desafíos de interpretación que vamos a ir encontrando ya cuando vayamos, ¿no? ¿Verdad? Entonces, pero gracias. Bueno, Gracias, Juan. pues gracias, hermanos, descansen. Vamos a terminar con una oración. Paulo, Sí, perdón. perdón, solo una consulta, ¿verdad? Entendí que Jesús se dirigía a estas 3 audiencias En de el una mismo forma momento. diferente, que es como nosotros, me comparo, ¿verdad? Que es como nosotros de repente nos dirigimos a nuestros ministerios, a los estudios, a nuestros ministerios, a las personas que están comprometidas. ¿Sí es así? Sí y no. O sea, lo que vemos con estas 3 audiencias es que Jesús está ubicando todo el Sermón del Monte y está enfrentando a estas 3 audiencias, ¿verdad? O sea, o sea, es un desafío muy fuerte para él, ¿no? Porque como predicador es más fácil, digamos, predicar a los discípulos, ¿no? ¿Verdad? Pero él está haciendo el sermón a las 3 audiencias, están las 3 audiencias ahí, ¿verdad? Entonces él está abarcando las 3 audiencias, ¿verdad? Entonces no hay pausas en el sermón,
¿verdad? No hay momentos donde se dirija solo a sus discípulos, como aparece en Mateo 13. Entonces, en este caso del sermón, él está abarcando esas 3 audiencias, ¿verdad? ¿Verdad? 3 audiencias, y obviamente las 3 audiencias lo van a tomar de maneras diferentes cada una, ¿verdad? Según su nivel de compromiso, pero es a las 3 a las que él está abarcando, ¿verdad? Ok. Muchas gracias. De nada, de nada. De nada, Gracias, Pablo. de nada. Gracias. ¿Sí, alguien más quiere decir algo? No. Ok, vamos a orar para que Dios ahí bendiga. Gracias, hermanos, por conectarse. Y pues ya Gracias, mañana Pablo. ahí les comparto la presentación y algo para ver o leer esta semana, ¿verdad? Que Dios me los bendiga, descansen y saludos a sus familias. Vamos a orar. Señor, queremos pedirte que tú nos ayudes, Señor, Padre, en Por estas aguas favor. profundas, Padre, porque hay tanto que aprender, tanto que digerir, pero sobre todo tanto que vivir. Estas audiencias que estaban ahí, Padre, tuvieron la oportunidad de ver a Cristo y podemos sentir qué privilegio que tuvieron de verlo, Así ¿verdad? es, Aunque una Señor. gran multitud lo rechazó, pero tuvieron el privilegio de escuchar este sermón de sus labios y poder verlo predicar, enseñar, haber sido un privilegio enorme. Podemos sentir que ellos son más dichosos que nosotros, pero hoy nosotros tenemos el mismo sermón, lo tenemos en nuestras Biblias, lo podemos leer una y otra vez, y tú estás no solo frente a nosotros, sino estás dentro de nosotros. Amén, Es un Señor. gran privilegio, Dios. El Sí, ser Señor. discípulos tuyos es un gran privilegio, es un honor. Padre, es un llamado, Dios, grande, así como vemos en esas 3 multitudes, o esas 3 audiencias, perdón, como había una privilegiada, había una por la que nuestro Señor había orado. Hoy nosotros, según Mateo 17, también somos fruto de una oración, y también Así nuestro es, Señor oró por nosotros y ayúdanos a responder a la Biblia y a este sermón como verdaderos discípulos tuyos. Gracias Por favor, por el Señor. privilegio inmerecido, Dios, de ser llamados tus hijos y tus discípulos, y ayúdanos, Padre, a poder vivirlo y sobre todo, Padre, ponerlo en práctica y agradecerlo, y que tus palabras y tus enseñanzas nos maravillen, nos confronten, nos desafíen, pero sobre todo nos llenen de gozo. Bendice a mis hermanos, no conozco cómo están sus vidas, sus necesidades, pero cubre a cada uno de ellos, Señor, Por favor, Señor. que necesiten, Señor, tú que eres nuestro Dios, proveedor y sustentador, que tú les puedas ayudar a cada uno de ellos, ayúdanos a descansar y que mañana tengamos un día increíble. Gracias te damos y oramos en Jesús. Amén. Amén, Hermanos, Señor. muchas gracias.